Si la historia del pueblo vasco es peculiar, el museo que guarda su legado no podía ser menos. En pleno corazón del casco viejo bilbaíno y frente al busto de Miguel de Unamuno descansa la historia, la cultura, la vida de los vascos a lo largo de los siglos. Euskal Museoa es un tesoro cuyo envoltorio no hace que imaginemos lo que hay en su interior. Hablaremos de tierra y de mar, de hierro y cerámica, de personajes ilustres, de un claustro que inspira sobre todo paz y en el centro de él la verdadera imagen del museo, el ídolo de Mikeldi, la historia de los vascos contada por los vascos. Y así enseñar lo que somos y a dónde vamos. Actualmente integrado en el casco viejo, este antiguo colegio se erigió fuera de las murallas bilbaínas. Fue la primera fundación de los jesuitas en la villa. Hoy en día, esta fachada esconde 3 plantas donde la cultura vasca de los últimos siglos está más presente y más viva que nunca. Abrimos las puertas de Euskal Museoa. El Museo Vasco no es el Guggenheim, no es el Museo de Bellas Artes, sí está en el centro de Bilbao y tiene su personalidad propia, porque solamente entrando por la puerta ya nos hemos dado cuenta que es un museo diferente. ¿Qué es lo que aporta el Museo Vasco a la red de museos de Vizcaya? Bueno, el Museo Vasco de Bilbao, como bien has dicho, situado en el centro, en el corazón de la villa de Bilbao, recoge lo que es la tradición y el devenir del pueblo vasco en todas sus manifestaciones. Entonces tenemos desde sus orígenes, porque claro, el pueblo vasco, uno de sus, elementos identitarios es que estamos en el mismo lugar desde la prehistoria. Entonces, hasta hoy. Entonces, lo que queremos es mostrar esa forma de vida, esa riqueza y esa variedad que ha tenido ese pueblo a lo largo de todos los 20 siglos. Bueno, y además las instalaciones, desde luego, son para tomárselo con calma, pues son 3 pisos, creo, y mucho que ver. Sí, así es. O sea que no... Además, ubicados en un edificio emblemático, dentro de la historia urbanística de Bilbao, porque es el colegio de San Andrés de los Padres Jesuitas que se fundó en el siglo XVII y que bueno, que además es monumento calificado por el gobierno vasco. Bueno, pues entonces no tenemos tiempo que perder, vamos para adentro y lo vamos viendo. Es la imagen, como quien dice, del museo, ¿no? ¿Cómo ha pasado a convertirse en la imagen del Museo Vasco de Bilbao? Bueno, porque ha seguido, digamos, la historia del museo. Llegó en el año 1920, casi al año siguiente de inaugurarse el museo, y entonces ha formado parte de su historia y de sus vivencias, con las guerras por medio, épocas buenas y malas económicamente, y entonces, bueno, pues claro, lo hemos hecho nuestro, pero también por la singularidad que supone el Mikeldi. El Mikeldi se descubrió en Iurreta, junto a la ermita del Mikeldi, por eso recibe el nombre, y cuando para nosotros tiene, digamos, una importancia vital porque es el único que existe de su familia, por así decirlo, porque está relacionado con los toros de Guisando, pero aquellos no tienen el disco solar debajo, entre las patas. Entonces, bueno, aunque no se sabe muy bien su función, que puede ser funerario, puede ser también relativo a un aspecto, digamos, de protección del ganado, porque consideramos que es de la época del hierro. Entonces, bueno, aún sin saber ese objetivo, bueno, podríamos decir que es el sol, ¿no? Entonces, bueno, relacionarlo con el culto de los antiguos vascos, que esto, digamos, lo tenían como protección tanto al sol como a la luna, ¿no?
es particular y además el lugar también donde está también lo es, porque es este claustro que nos da una sensación además de paz en pleno centro de Bilbao, que muchas veces es muy difícil de encontrar y aquí lo tenemos, ¿no? Cuéntanos, porque es casi un pedazo de historia. Sí, bueno, como os he dicho antes, es el Colegio de San Andrés, que fue el primer colegio jesuita que estuvo extramuros de la villa, porque las 7 calles empezaban a partir de justo donde termina la iglesia de los Santos Juanes, y entonces se hizo para colegio. Cuando se les expulsan a los jesuitas es cuando ya empieza a formar parte, digamos, de la administración pública, con diversos usos hasta 1919, que ya empieza aquí, en esta primera planta, debajo de una cristalera, el museo. Y a partir de entonces pues hemos ido creciendo y cogiendo primero los pisos superiores y luego los edificios adyacentes. Bueno, ¿y ahora dónde nos vas a llevar, Amaya? Bueno, ahora os voy a llevar a la primera planta. Vamos a hacer un recorrido eligiendo alguna exposición o alguna vitrina en concreto de cada planta. Perfecto. Para que así os llevéis... Pequeño resumen. Exacto. La historia de las colecciones del museo se inicia a principios del siglo XX, el periodo que media entre la creación y la inauguración del centro y responde a un objetivo básico: la puesta en funcionamiento del museo y sus exposiciones. Entre los ingresos registrados en este periodo se encuentran una buena parte de piezas mayoritariamente de carácter arquitectónico y escultórico, tales como escudos, dinteles, tímpanos o capiteles. A ellas se unieron rápidamente un buen número de objetos de carácter etnográfico que supusieron el inicio de la mayoría de las colecciones actuales: prendas de indumentaria y ajuar doméstico, muebles, aperos, enseres domésticos, redes y aparejos de pesca, incluso herramientas de juego y deportes, argisaiolak o sudarios. En su mayoría procedían del territorio de Vizcaya, aunque no faltaron los ingresos con origen en Álava y Guipúzcoa, siendo además, curiosamente, los 4 primeros objetos registrados en el museo originarios del navarro Valle del Baztán. Es uno de los elementos que más nos puede llamar la atención, Amaya, porque no nos esperábamos dentro de un museo, y lo hemos dicho antes, en un edificio en pleno casco viejo, encontrarnos una ferrería como esta. Es una reproducción, ¿es verdad? Sí. Pero nos podemos hacer una idea de cómo era el trabajo de los ferrones aquí, ¿verdad? Así es. Así como hemos visto un poco los modos de vida tradicionales, también queríamos que el hierro en Vizcaya es emblemático y fundamental en su historia y en su devenir, pues hemos puesto la ferrería de Levario, que es una ferrería que estuvo en la zona de Amorebieta, y bueno, la maqueta se hizo en los años 40 y un poco para que se entendiera cómo era el trabajo. Hoy día tenemos el Poval, donde lo podemos ver gráficamente y en marcha, en muchos días además hasta con herrero incluido, pero en nuestra época, cuando se hizo la primera exposición sobre ferrerías en el museo, no había ningún, digamos, sitio donde poder ir y entender cómo era el trabajo de las ferrerías hidráulicas, que es el sistema, digamos, reproducido en el Levario. Es el trabajo del hierro, que a partir del siglo XIII funciona en todo el País Vasco, porque anteriormente se hacían directamente las aiseolas en el monte, ¿no? Directamente junto al mineral, sacando. En cambio, con la fuerza del río, las ferrerías hidráulicas lo que consiguen es tener una mayor producción, y es el momento en que a partir del 16 Vizcaya empieza a exportar el hierro y es conocido en todo el mundo.
hicimos una investigación sobre la industria ya no es modos de vida tradicionales, sino ya la industria en el siglo XIX-XX, sobre las producciones que no fueran la siderúrgica, y entre ellas está la de la cerámica. Primero de loza, que entra como con la influencia inglesa, de tener vajillas por la burguesía decoradas elegantemente. ¿Una costumbre importada entonces? Sí. Y entonces, igual que nos, digamos, refinamos y aprendemos de los del extranjero, pues también aprovechamos su cultura y su industria y la traemos y la desarrollamos. Y entonces, ya os digo, hemos tenido industria de loza, por ejemplo en Busturia, también hemos tenido de porcelana en Pasajes de San Juan, y luego hemos tenido a lo largo del XIX otros como el de Aspe, por ejemplo, que era, digamos, unas vajillas más utilitarias, más para todo el mundo. Más para el día a día, ¿no? Sí. En Euskal Museoa también son importantes las exposiciones temporales. Esta es la Galería de Celebridades Vizcaínas, personajes famosos de la segunda mitad del siglo XIX y primeros del siglo XX. Es una época trascendental en la historia de Vizcaya porque asistimos a un montón de cambios, tanto a nivel económico, ya sabes que es la revolución industrial, como a nivel político, desaparecen los fueros. Se produce también un aumento demográfico, Bilbao pasa de ser el bochito a expandirse, es la zona de los ensanches, con la incorporación de las anteiglesias vecinas, y es un momento también en el que se vive un florecimiento y un despertar de la vida cultural. En el campo del deporte, por ejemplo, no sé, actividades que hoy nos parecen absolutamente cotidianas nacen en ese momento. Es el caso del fútbol, el caso del ciclismo, del motorismo, del tenis. Entonces aquí tenemos a los pioneros de todos esos deportes. Tenemos entre ellos a Pichichi, por ejemplo. No podía faltar, ¿no? No podía faltar. Rafael Moreno Aranzadi, Pichichi. Bilbaíno. Entonces, bueno, muy conocido prácticamente por todo el mundo. Ahora además también de actualidad en el sentido de que fue el que marcó el primer gol del San Mamés que acabamos de tirar y sustituir por uno nuevo. Otros deportistas conocidos también, bueno, tenemos a Ángel Sopeña, que fue un pionero del alpinismo. O sea, él fue el primer vasco que subió al Naranjo de Bulnes, por ejemplo. Además lo hizo en alpargatas y tardó 5 horas. Vaya, cómo somos los de Bilbao, ¿eh? Madre mía. Terribles. Eso es lo que te decía, que era relacionado un poco con el mundo del deporte. También tenemos a un campeón internacional de billar, en 3 ocasiones, además, 3 años, que se llama Juan Butrón. En el mundo de la música es el momento en el que nacen, no sé, sociedades tan conocidas como la Sociedad Coral de Bilbao, la Sociedad Filarmónica, la Orquesta Sinfónica, y es también el momento en el que surge la ópera vasca, con figuras como por ejemplo Jesús Guridi, ¿no? Yo creo que es internacionalmente conocido pues, por obras como El Caserío, Amaya, Mirentxu. Antillak zintzilik daude, argazkien paretetan, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan. En este momento es cuando empieza la historia un poco más científica, por decirlo de alguna manera. Se empieza la investigación en los archivos, el recurso a las fuentes, y ahí bueno, surgen también las figuras de los cronistas. Por ejemplo, tenemos a Teófilo Guiar, que es el cronista de Bilbao. Surgen también grandes historiadores como Labairu, que es el que hace la gran historia del señorío de Vizcaya, de la que prácticamente incluso los historiadores hoy tienen que beber, es decir, es algo de obligada consulta. Y en el campo de la literatura hay figuras como Unamuno, que, bueno, pues, que tampoco podía que no faltar. le vamos a glosar porque ya todo el mundo también le conoce, pero también surge la literatura costumbrista, que tiene como tema pues, ese Bilbao que te decía que estaba como desapareciendo, ¿no? Como consecuencia de la revolución industrial y del crecimiento demográfico. Entonces es un poco esa literatura, esos libros que nos cuentan un poquito la historia de manera nostálgica, ¿no? Como con pena pues, por lo que se nos va, ¿no? Ahí están figuras como Arriaga, por ejemplo, José de Orueta, Arriaga que incluso ya sabes que llegó a recopilar pues una especie de lenguaje propio del bilbaíno, ¿no? Lo del lexicón famoso. Bizkaia
maite. Atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean. Esto sí que es tener Vizcaya a nuestros pies, ¿eh? Exactamente, y Bilbao más concretamente. Bueno, ¿cómo se trae una maqueta de casi 200 metros cuadrados hasta una tercera planta de un edificio como este? Porque no me lo puedo imaginar. Bueno, la maqueta tiene trampa. Así, ¿eh? Porque está hecho a trozos. Entonces son pequeñas piezas de 1 metro por 1 metro, en donde por medio de tablillas superpuestas se hizo digamos, en altura, ¿no? Se fue levantando en altura la maqueta para que se pudiera comprobar y digamos, entender lo diverso que es el relieve vizcaíno, ¿no? Lo que pasa es que además de estar partido en trozos, como os digo, es una maqueta que es la unión de dos maquetas, una que se hizo sobre el Gran Bilbao cuando existía aquel proyecto y otra sobre Vizcaya. Y llegaron al museo y en los años 70 se unieron y se expusieron al público. Bueno, y cuando la gente lo ve, ¿qué os cuenta? Bueno, mucha gente viene pues eso, a comprobar si su casa o el camino que él reconocía de su pueblo, lo que sea, existe todavía, ¿no? Y está bien plantado en la maqueta. Pero también es un poco, y sobre todo con los niños, lo que tiene éxito es eso, ¿no? Reconocer el espacio, porque no es habitual que podamos ver el sitio que pisamos todos los días pues en un sitio donde haya movimiento, además, que no es lo mismo que ver en un mapa o en una fotografía, ¿no? Aquí hay relieve y ese relieve realmente yo creo que es lo que nos acoge a todos y nos engancha, ¿no? Para volver. Desde luego una fantástica visita desde el principio y hasta el final, que es aquí donde acabamos, para conocernos a nosotros mismos y sobre todo para conocer nuestro pasado, que también es una forma de conocer nuestro presente, ¿verdad? Así es, y así enseñar lo que somos y a dónde vamos. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzia, buruan orlegi bihotzean suan, lirain sendo beder.